pueden considerar mi nombre para tratar de transmitir alguna experiencia que hemos ganado en los últimos años en relación con los pacientes con esta enfermedad. Para mí también muy, digamos, honorífico hablar después del doctor Bautista y del doctor Pangea, son expertos en la materia. Vamos a tratar de aterrizar alguna información en el contexto del paciente colombiano y creo que podemos decir latinoamericano. Para ir muy rápido, el contexto de lo que es la definición de la enfermedad. Nosotros hablamos de que las espondiloartropatías, como se denominaban antiguamente, situación que ha cambiado por el hecho de espondiloartritis, para darles lo que decía el doctor Luis, un contexto claramente inflamatorio. Por eso actualmente la definición clara es espondiloartritis. Un grupo de enfermedades que comprenden entonces estas características como familia. Esto lo definió los señores por allá en 1973, de apellido Moore and White, que decidieron como sacar un grupo de enfermos que tenían unas características que podrían salirse del costal donde se metían todos los enfermos con enfermedades no claras, que se llamaban artritis indiferenciadas o idiopáticas, y dijeron, dentro de ese grupo hay unos pacientes que comparten estas características y por lo tanto propusieron el nombre de espondiloartropatía. Compromiso del esqueleto axial, específicamente de las sacroiliacas, artritis de los miembros inferiores, con característica de presentación asimétrica, dactilitis, entesitis y compromiso extraarticular dentro de lo que es más común, ojo, piel y mucosas, pero podríamos hablar en este momento de enfermedad sistémica con compromiso intestinal, sí, con compromiso de mucosas, con compromiso pulmonar, con compromiso cardíaco. Realmente hay que mirar así las espondiloartritis en el contexto actual de la enfermedad, con algo que llamaba mucho la atención, y era la asociación familiar y la presencia del famoso HLA27, en esa época W27, que tal vez ha sido la asociación más persistente de una característica genética de una enfermedad, y que ha pasado barreras, porque en asiáticos, en negros, en latinos, en anglosajones, sigue existiendo esta asociación. Prevalencia, ya lo vamos a pasarlo muy rápido, generalmente entre el 1.5% de la enfermedad. Ven ustedes reportes en diferentes poblaciones, tal vez algo que se acerca a nosotros. En México, 2008, el total de espondiloartritis alrededor del 0.9% de la población, de espondilitis un poco más bajo, alrededor del 2% de la población en el estimado máximo. Digamos que se hizo una caracterización previa en Colombia, en que decíamos que en el hospital militar podríamos decir que en general la enfermedad que predominaba era la indiferenciada. Podemos decir que entre la indiferenciada y la artritis reactiva de esta época, cuando fue publicado este artículo, casi que se consideraba el 50% de la enfermedad, y entre lo que era espondilitis anquilosante, la tradicional espondilitis anquilosante, no tan frecuente en nuestra población. Y eso lo vamos a ir desarrollando en la práctica. Después el Pablo Tobón Uribe publicó también una serie de casos en que hablaba de que la espondilitis anquilosante podría representar el 43% y las otras formas podrían representar más o menos el 50% de la enfermedad. Ya tenemos datos claros en Colombia. Este es el estudio de prevalencia de la Asociación Colombiana de Reumatología, un estudio técnica y epidemiológicamente muy bien hecho, que confirma lo que decía el doctor Rubén. El dolor lumbar lo representan el 7% de la población. Esto es universal. La causa más común de incapacidad en personas entre los 15 y los 45 años, y digamos que todos en algún momento de la vida estamos condenados a sufrir por lo menos un episodio de dolor lumbar que nos limitará en las actividades de la vida diaria. Pero si hablamos específicamente de la enfermedad, decimos que lumbalgia inflamatoria en nuestra población puede representar el 0.6%, que la espondilitis anquilosante representa el 0.11% y que las formas indiferenciadas representan el 26%. Entonces, aquí tenemos varias cosas, es decir, entre las indiferenciadas y la lumbalgia crónica inflamatoria,
podemos hablar de que tiene el 0.8% de la población, mientras que la espondilitis anquilosante como tal solo entre el 0.2 y el 0.3% de la población. No diría son cifras demasiado bajas, pero las enfermedades reumáticas, a pesar de tener una frecuencia tan baja en la población, tienen un alto impacto en calidad de vida, en discapacidad y en costos en carga de la enfermedad. Las enfermedades reumáticas son las que más alteran la calidad de vida relacionada con la salud que cualquier otra enfermedad, y las que mayor producen incapacidad. Por eso es importante que las tengamos en cuenta. Hablando de criterios, y esto aquí es estos criterios, o sea, siempre debemos hablar de que esto es epidemiológico, de caracterización de población, de homogeneidad, de escogencia y selección. Pero yo diría que desde el punto de vista práctico uno debería olvidarse de estos criterios, porque lo que le sirve en el diagnóstico final es la clínica, es la sospecha clínica de que este paciente puede tener algo más allá de un simple dolor lumbar, de un lumbago, o que puede tener algo más allá de una simple fibromialgia, o que lo que le duele y lo limita no son las famosas hernias o la espondiloartrosis, ¿sí? O el compromiso de las raíces, que es común. Entonces, si nosotros somos clínicos un poquito más perseverantes, podemos lograr un mejor diagnóstico que el que nos plantean estos criterios que son de selección de pacientes. Pero para mí me gustan mucho estos criterios, duraron más de 20 años y siguen siendo útiles, en el sentido de que son de muy fácil aplicación, contrario a los nuevos criterios, y como lo decía el doctor Wilson, parecería que hay que redefinirlos. Hay cosas que no quedan como muy claras. Estos tienen la ventaja de que son esencialmente clínicos: dolor lumbar inflamatorio, que no me voy a tener, artritis, preferiblemente los miembros inferiores, y esto, que fue prácticamente lo que definió los famosos señores Moore y White, que dijeron historia familiar, psoriasis, enfermedad inflamatoria, artritis, dolor de nalgas, enterocopatía y sacroiliitis. Uno de estos más uno de estos hacen el diagnóstico, uno de estos y uno de estos hace el diagnóstico, o los dos. O sea que son muy fáciles de aplicar. Pero ¿qué sería lo que es más entusiasta de aplicar estos criterios sobre la enfermedad desde esta forma? Y es decir, que nos crea una categoría de unos individuos que llamamos no definidos. ¿Por qué utilizo la palabra no definida y no indiferenciado, como es en el idioma anglosajón? Porque yo creo que no es que no sean indiferenciados, sino que nos falta enmarcarlos dentro de un grupo específico de enfermedad, especialmente en las poblaciones latinoamericanas. O sea, no hemos sido capaces de decir nosotros tenemos un grupo o una característica especial de espondiloartritis, tal vez diferente a lo de los anglosajones o a lo de otras poblaciones. Creo que nos equivocamos menos como clínicos si damos la posibilidad de pensar de que nuestros pacientes no están bien definidos o que no cuadran en las definiciones previamente establecidas. Estos criterios, que son los que digo, han estado por más de 20 años en uso regular, los estudios clínicos y farmacológicos, crean grupos de enfermedades específicos: espondilitis, artritis reactiva que está asociada a inflamación, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal. Este reactivo incluye el Reiter, como el que lo estoy entiendo del síndrome de Reiter. Otra enfermedad, el síndrome de Reiter, es una artritis reactiva que tiene una caracterización semiológica, pero no debemos verla como otra enfermedad. Estos son los criterios que ya el doctor Wilson y el doctor Panqueva trataron, que no son los de ASAS, pero quiero hacer aquí un énfasis, es decir, nuestra población, nuestros enfermos, tienen menos del 40% de positividad del B27. Si nosotros tenemos 100 enfermos con espondiloartritis colombianos, solo el 40% tendrá el B27 positivo. Por eso, a veces es mejor no pedirle el B27 positivo. Si le sale negativo, no quiere decir que no tenga la enfermedad, como muchos que me los han devuelto. Es que no tiene el B27 positivo, por lo tanto no es la enfermedad. No, es más frecuente que no lo tenga. Por lo tanto, empezamos chuecos en estos criterios,
porque en la población colombiana esto no es tan frecuente. En los anglosajones, en algunas poblaciones, más del 90% de los enfermos tienen B27. Entonces, pues a ellos sí, la puerta de entrada a esta definición es mucho más específica. Y esto de la sacroiliitis por imágenes, pues lo vamos a ver aquí. Hay una discusión sobre lo que es la resonancia, los hallazgos de la resonancia. Los hallazgos de la resonancia, pues ahora hasta los pacientes normales pueden tener osteitis. Ahí hay algo complejo que hay que definir. De todas maneras, es lo que se está utilizando a nivel internacional. Después de esa primera parte de las famosas axiales y periféricas, se trató de definir lo periférico, y esto lo que se trata de hacer aquí es mirar a ver si le pegamos a todos revolviendo todos los síntomas. Y es decir, entonces si tiene artritis o entesitis o dactilitis, o si tiene uno o dos, estos se demoraron como 2 o 3 años después para sacarlos que los otros, ¿sí? Porque es que como se piensa, esto lo definen los anglosajones, aunque participamos los latinos, lo definen los anglosajones. Entonces, como no les da artritis, como no le miran los pies, como no piensan en retrospectiva, entonces para ellos encontrar pacientes con estas cosas es relativamente poco frecuente. Pero resulta que en nuestra población muchos no tienen dolor lumbar, pero sí tienen todas estas cosas. Entonces por eso yo digo que estos criterios hay que redefinirlos, y los invito a que siempre pensemos en aquellos que nos dan un espacio en el cual nuestra población puede caber en los no definidos. Esto es difícil de interpretar, y podríamos decir en general entonces que las espondiloartritis son un grupo único de enfermedades con diferente presentación. Algunos tienen una forma más crónica, otros una forma más aguda, unos más axiales, unos más digamos que periféricos. Hay una mezcla aquí de enfermos que tienen compromisos adicionales, psoriasis, enfermedad inflamatoria, uveitis, formas juveniles, y aquí tenemos nuestros famosos no definidos, que corresponden a un grupo heterogéneo que parece ser los que más se adaptan a nuestra población. Y esto se hizo por allá desde la época en que yo era residente, hace muchos años, en que dijimos, mire, apliquemos, miremos a ver en esta población del Hospital Militar, unos espondilíticos, B27 positivos, con poca artritis periférica, con muchos sacroileitis, más hombres, mientras que otros muy agudos, ¿sí? B27 relativamente un poco más bajo, más artritis, menos sacroileitis, una proporción no tan marcada de hombres, pero había un grupo intermedio que parece que lo podríamos ubicar acá, B27 como intermedio o bajito, ¿sí? Sacroileitis intermedia, compromiso periférico intermedio. Entonces desde ahí comenzamos a vernos que nuestros enfermos parecería que no los podemos meter en unas formas axiales puras o en unas formas agudas reactivas, sino que tendríamos que ponerlos aquí en la mitad, con lo que llamaba la atención desde esa época, que solo el 39% tenían el B27. Cuando yo llegué a hacer mi maestría en México, el doctor Rubén Burgos, que es un experto, me dijo, esos son puras fibromialgias. Ahorita ya tiene que aceptar que muchos de los enfermos que él llamaba fibromialgias son espondiloartritis que no cruzaban con el B27 positivo. Esto es simplemente para decir y tratarlos de definir. Ya decíamos, serán unas formas que no están bien definidas, serán unas formas frustras, serán algo que es una sobreposición de síntomas, o es un grupo de enfermedades al cual nosotros no le hemos puesto atención. Esto simplemente va a transmitir el mensaje de una de las poblaciones que estudiamos. Seleccionamos de alrededor de 700 pacientes, un total de 148 que teníamos información muy clara, muy clara, referente a cómo había empezado la enfermedad, lo que llamarían una cohorte retrospectiva. Y entonces, mirándolos desde el punto de vista de los criterios europeos, decíamos, espondilíticos llevaban de inicio de enfermedad, que va muy de la mano con lo que han dicho los anteriores doctores, un tiempo de evolución relativamente largo, no bien, esto es edad, perdón, espondilíticos empezaban más tempranos, indiferenciados en edad intermedia, los reactivos por allá casi a los 30 años, y esto es importante porque tenemos que mirar que la enfermedad, tenemos que interrogar al paciente, pensar que la enfermedad no empieza cuando lo estamos viendo, sino que empieza mucho antes. Si lo miramos desde el punto de vista de la clasificación de los nuevos criterios, pues decíamos los axiales empiezan a los 17,
los periféricos a los 23, ya lo decía el doctor Panqueva, pero coja ese tronco que es axial y que es periférico si todos tienen mezcla de síntomas en algún momento de la evolución. Eso sí que es difícil. Nuevas dificultades. Esto es para ponerlo en gráficas, pero esto es otra cosa que quiero transmitir, es decir, enfermedad mediada genéticamente. Si tengo mayor predisposición, me empieza más joven. Si tengo menor predisposición, me empieza más tardío. Entonces, nuestros enfermos tenemos que aprender a mirarlos desde el inicio, desde su infancia, preguntarles si les dio fiebre reumática, si tuvieron episodios de artritis, si tuvieron episodios que los limitó durante su infancia y adolescencia. No mirarlo solo desde acá, porque si nosotros vemos las formas axiales, si somos juiciosos en interrogar a los pacientes, muchos de los pacientes han tenido ya síntomas desde las etapas tempranas. Genéticamente, con mayor predisposición, genéticamente condiciona que la enfermedad se presente más temprano y con más severidad, mientras que los otros, que podríamos llamar periféricos o no definidos, o el grupo que vamos a tratar de identificar como colombianos, estaría en inicios más tardíos de la enfermedad. No quiero que pierdan esto de vista, que es una enfermedad que empieza en la infancia y que también se puede dar en la forma tardía. También se puede dar en formas tardías. No podemos excluir eso. Miren esto por sexo. Entonces, las axiales, 3, casi 4 hombres por una mujer, ¿sí? Mientras que la periférica, 2 hombres por una mujer. Aquí entonces el sexo parece empezar a tener una diferencia que es claramente establecida desde hace mucho tiempo, pero el que inicia más temprano, el que tiene más carga genética parece ser el hombre. Será el hombre o el B27. Ahí está el cascabel, ¿sí? Tenemos que mirar todo eso, que tenemos que ir estudiando. Miremoslo desde el punto de vista de los criterios europeos antiguos. Entonces, patrón de inicio, miremos de síntomas. Los espondilíticos muy axiales, los periféricos indiferenciados, ¿sí? Muy periférico, y los reactivos una mezcla de axial y periférico. Entonces vamos viendo edad temprana, ¿sí? El comienzo, más compromiso axial, podríamos ir marcando desde el inicio una enfermedad que es más severa, si podríamos llamar más de los espondilitis. Miremoslo desde el punto de vista de los criterios nuevos de ASAS. Periférico, con los famosos criterios periféricos, casi el 66% de la población. Axiales, el 62% de la población estudiada. Entonces vamos marcando. Inicio temprano, con inicio de síntomas prominentes axiales, va más hacia las espondilitis. Mientras que inicio más tardío, con formas periféricas, artritis, entesitis, compromiso de piel y mucosas, parecería ir más hacia lo periférico. Miremos entonces, y esto es lo que decía el doctor Wilson, lo mencionó, duración del primer síntoma, y es decir, ¿qué pasa con el inicio de la enfermedad? Miremos cuando inicia la enfermedad. Vamos a mirar la artritis, el dolor espinal y la entesopatía, axiales o espondilíticos, indiferenciados o periféricos, y en este caso podemos ver los reactivos. ¿Qué es lo que llama la atención acá? El primer episodio de los pacientes que tienen formas axiales de artritis dura 9 meses. O sea, están severamente inflamados y por más tiempo, mientras que los periféricos duran alrededor de 5 meses. ¿Sí? Mientras que el dolor espinal en los espondilíticos dura 9 meses, en los no diferenciados dura 4 meses, en los reactivos 2 meses. Y la entesopatía igual, en los axiales o espondilíticos 10 meses de duración del síntoma inicial, las no diferenciadas o periféricas 3 meses y los reactivos 2 meses. Entonces ya podemos decir, inicio temprano, más hombres con compromiso de síntomas predominantemente axiales, y donde esos síntomas duran de manera significativa, artritis, entesopatía y dolor lumbar, duran mucho más, casi que podemos decir, ese paciente va a una forma severa, espondilítica, axial, crónica, limitante. Mientras que si empieza, digamos, una mujer, no en edad tan temprana, con síntomas más periféricos, pues parecería que esa paciente va a ir a una forma no tan severa, más periférica, menos axial.
Evolución, y esto es el tiempo de evolución de este grupo de pacientes, espondilíticos 10 años, no diferenciados 8 años, artritis reactiva 2 años, que es lo que llama el tiempo total de síntoma de dolor de columna acumulado en meses durante esos 9 años, 30 años. Meses. Artritis, 20 meses, entesopatía, 23 meses. Mientras que en estos no diferenciados o periféricos y estos agudos o reactivos, los tiempos de síntoma duran casi el 50% o menos del tiempo de síntoma que tienen esos axiales. Jóvenes, con síntomas axiales, con predominio del dolor lumbar y con manifestaciones repetitivas de síntomas axiales, van hacia formas más severas. Pero lo que quiero es que nos centremos en estos. Vamos a mirarlos con los otros criterios, que esto es lo que parece que tenemos más nosotros. Y esto es lo que tenemos que mirar, de tratar de que no se nos pasen. Tiempo de evolución. Y esto entonces es, viéndolo con los criterios, el tiempo de dolor de columna. En estos años de enfermedad, en los axiales, 30 meses. En los periféricos, 9 meses. Artritis, 20 meses acumulados de artritis. En los periféricos, 7 meses acumulados de artritis. Y entesitis. Esto sí que es marca la enfermedad. Hay que preguntarle, le duelen los pies, los talones, las fascias. Es que se nos olvida quitarle los zapatos a los pacientes. Si un paciente tiene un dolor lumbar, así no cumpla ningún criterio, pero además me dice, y es que me duele el talón, desde el punto de vista clínico yo digo, este paciente tiene la posibilidad de que estemos ante una enfermedad. No es que le duele el talón, pues porque está muy gordo, porque usa zapatos altos. No, miremos la posibilidad de enfrascarlo dentro de una enfermedad que tiene ahora tratamiento efectivo. Esto es visto desde un punto de vista gráfico, y esto es ¿por qué hablamos de formas agudas? Esto es lo que debemos tratar de coger los pacientes en estas fases. Si miramos la presencia de artritis, dolor lumbar y entesitis, estos enfermos muy agudos tienen síntomas persistentes durante los 2 primeros años, pero miren que después no. Entonces este grupo tiene lo que podríamos decir un tiempo total de inflamación y de síntomas relativamente bajo, mientras que miremos los axiales, miremos el tiempo de artritis, de dolor de columna y entesopatía. O podríamos decirlo de otra forma, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente con una forma axial tenga un episodio de artritis, de dolor lumbar o entesitis después de 7 años? Prácticamente nula. Los síntomas están acá, la inflamación está acá, y entre más inflamado esté acá, la curva radiológica que la podemos cruzar acá sería más severa. El otro mensaje, entonces, diagnóstico temprano en el estado inflamatorio del paciente, porque si lo diagnosticamos por aquí, poco podemos hacer. Lo mostró muy bien el doctor Wilson. Miren esto, las periféricas. Volvamos un poquito. Mira, la probabilidad de que un enfermo con formas axiales tenga artritis es como el 20%, que tenga dolor lumbar es como el 30% después de 3 años de enfermedad. Pero si yo lo veo a una forma periférica, a los 3 años, la probabilidad de artritis, de entesitis y dolor lumbar es menor del 15%. ¿Sí? Entonces también vamos viendo es este tiempo acumulado de síntomas al inicio de la enfermedad en los enfermos que están más cercanos a nuestra población es más corto, por lo tanto la posibilidad de progresión de daño estructural y reparatorio a ese complejo inflamatorio es menor. Esto es visto simplemente para que miremos lo axial y periférico. Comparen la caída de la frecuencia de los síntomas en estos pacientes alrededor de los 3 años, mientras que estos pacientes 3, 4, 5 años todavía tienen síntomas acumulados. Esta es población latinoamericana colombiana. Entonces, busquemos una probabilidad de diagnosticar nuestros enfermos más severos. Si el primer episodio es de compromiso axial, la probabilidad de diagnóstico es más o menos de 1.16, pero si yo le sumo que además el segundo episodio de enfermedad es también de dolor lumbar, es de 3.68, y si a esto le pongo el B27, me suma al 4.7%. Pero esto solo en los axiales y severos o espondilíticos. El resto, la probabilidad de diagnóstico disminuye. Esto es simplemente si hacemos una regresión logística para ver el peso de las variables para hacer el diagnóstico
en nuestra población o que marca hacia formas más severas. La edad de inicio tiene una asociación negativa, o sea, a más edad, menos probabilidad de enfermedad, a menos edad, más probabilidad de enfermedad. B27 sigue siendo marcador, es importante, así sea poco frecuente, pero el que lo tiene mayor probabilidad. Inicio de los síntomas axiales también es un marcador significativo. Duración del primer episodio de enfermedad también es negativo, y el sexo masculino, aunque el intervalo de confianza no es adecuado, pues parece también marcado de forma importante. Entonces diríamos que las periféricas versus las axiales, o las no diferenciadas versus la espondilitis, son las formas más frecuentes en nuestro medio. Si nosotros pensamos que los espondilíticos son todos los anquilosados, B27 positivos, nos quedamos solo diagnosticando el 20 o el 30% de los enfermos. Tenemos que pensar de que estas periféricas no diferenciadas son frecuentes, que su inicio es más tardío que las formas severas, que la relación hombre-mujer es uniforme, no está marcada en los hombres, que la duración de los síntomas de la enfermedad es menor con respecto a las formas severas. Estos son los mensajes que les quiero dejar. Entonces pensemos que aquel paciente que tiene una forma de inicio más tardío, con un dolor de pronto no tan definido a nivel axial, más mujer, menos B27, menos compromiso axial, es lo que más frecuente vamos a ver en nuestra población, lo que llamamos las indiferenciadas, las no definidas, la lumbalgia crónica, no aquella que podemos categorizar como espondilitis o forma axial pura. Entonces decimos que estas no definidas, que yo casi que le diría la forma frecuente de nuestra población, presentan menos tiempo acumulado de síntomas, periodos de remisión más prolongados durante el seguimiento, el grado de compromiso sarcóico parecería permanecer en bajo grado independientemente del tiempo de evolución. Entonces también hay esto es otro reto diagnóstico, tenemos una dificultad entonces en establecer la identificación de estos pacientes. Esto simplemente es para recordarles, estamos trabajando en un marcador como tal, que es el B15, que parecería ser importante en nuestra población. Entonces nuevamente, es decir, no pensemos siempre en las formas clásicas definidas de espondilitis o de compromiso axial, blancos, rígidos, anquilóticos, B27. En nuestra población pensemos en inicio más tardío, menos axial, más periférico, más compromiso de piel, más compromiso de mucosas, más síntomas gastrointestinales, ¿sí? Menos B27. Si hay una fibromialgia, aunque persista, que, ojo, no será que esto ante una espondiloartritis, es posible que tengamos una cantidad de diagnósticos de esos pacientes de nosotros en ese grupo de fibromiálgicos, o que tengamos también una cantidad de pacientes de nosotros en las famosas lumbalgias o dolores espinales, que está en manos de los fisiatras, los ortopedistas, los neurocirujanos, por el diagnóstico equivocado de una hernia de disco o una enfermedad de desgaste a nivel del esqueleto axial. Ahí en ese grupo tenemos que pensar que hay la posibilidad de captar más pacientes, y siempre miremos las formas periféricas, entesopatía, más artritis, uveitis, compromiso intestinal, antecedentes de psoriasis. Nos pelamos menos en el diagnóstico y ayudamos más a los pacientes colombianos. Muchas gracias.